Los elefantes se encuentran entre las criaturas con mayor inteligencia emocional de la Tierra, capaces de reconocerse en los espejos, llorar a sus muertos durante días y formar vínculos que duran toda la vida. Recuerdan los rostros de sus seres queridos y los lugares donde se produjo la tragedia, llevando el dolor en sus corazones como lo hacen los humanos. Por eso, cuando la veterinaria de fauna silvestre Elena Rivers recibió la llamada de emergencia aquella abrasadora mañana de octubre en la sabana de Canyon, supo que estaba a punto de presenciar algo que le rompería el corazón de una forma que nunca podría explicar del todo a alguien que no hubiera mirado a los ojos a un elefante afligido. El mensaje era breve y devastador. Elefante hembra adulta hallada muerta cerca del abrevadero de Ambeseli. Cría de aproximadamente 18 meses que se niega a abandonar el cuerpo. Situación crítica. Se requiere respuesta inmediata. Elena cogió su kit de emergencia, llamó a su border collie para que se subiera al polvoriento todoterreno y condujo más rápido de lo que debería por la Tierra Roja, sabiendo que cada minuto contaba, no solo por la seguridad física de la cría, sino por cualquier posibilidad de llegar a ella antes de que el dolor se convirtiera en algo más oscuro y permanente. La escena que se encontró Elena, cuando llegó 40 minutos más tarde, quedaría grabada en su memoria para siempre. La hembra adulta yacía de lado en la hierba dorada, con su enorme cuerpo inmóvil y tranquilo, como si simplemente hubiera decidido descansar bajo las acacias y nunca hubiera despertado. Pero fue la cría que estaba a su lado lo que le cortó la respiración a Elena. La pequeña elefanta, no más grande que un perro grande, tenía la trompa sobre la cabeza de su madre, presionando y empujando con creciente desesperación, como si intentara despertarla de un sueño que nunca terminaría. Las pequeñas orejas de la cría, aún demasiado grandes para su joven cuerpo, se agitaban frenéticamente mientras rodeaba el cuerpo de su madre, tocándole la cara, el costado, las patas, buscando cualquier signo de vida. Cuando Eleyanena salió del vehículo, la cría levantó la vista con unos ojos que reflejaban una tristeza ancestral, y, por un momento, se quedaron mirándose a través de la distancia. Dos madres que comprendían la pérdida de una manera que trascendía las especies. En Will Dart Stories compartimos estos momentos profundos porque nos recuerdan que el amor, el dolor y la familia existen mucho más allá de la experiencia humana. Si estas historias de vínculos animales extraordinarios te llegan al corazón, considera suscribirte a nuestro canal. Cada nuevo suscriptor nos ayuda a seguir compartiendo estas poderosas historias y fortalece nuestra comunidad dedicada a celebrar las extraordinarias vidas emocionales de las criaturas más increíbles de la Tierra. Ahora, continuemos con la historia de Amara. El doctor James Kenata, veterinario jefe de la reserva, llegó 10 minutos después de Elena con dos guardabosques más. Era un hombre alto, de unos 50 años, con ojos amables que habían visto demasiadas muertes en la naturaleza, y evaluó la situación con la eficiencia de alguien que había hecho esto demasiadas veces antes. La hembra adulta había muerto de lo que parecía ser un fallo cardíaco repentino, probablemente debido a una enfermedad subyacente que nunca podrían diagnosticar. Llevaba muerta unas 3 o 4 horas como máximo, lo que significaba que tenían poco tiempo para actuar. James se acercó a Elena, que estaba junto al vehículo, observando a la cría con intensa concentración. Tenemos que trasladar a la cría ahora mismo, dijo James en voz baja, con el peso de la necesidad en su voz. En cuestión de horas, los depredadores olerán el cadáver. Los leones, las hienas, vendrán, y esa pequeña defenderá a su madre hasta que también la destrocen. Elena sabía que tenía razón. Lo había visto antes. Una cría de elefante que se negaba a abandonar a un familiar caído, permaneciendo allí hasta que el agotamiento o los depredadores tomaban la decisión por ellos. Pero saber lo que había que hacer y hacerlo eran dos cosas completamente diferentes. Si la sedamos, se despertará traumatizada y sola, dijo Elena, agarrando con las manos el metal caliente de la puerta del vehículo. Ya lo ha perdido todo. No voy a permitir que se despierte pensando que también la han atacado a ella. James asintió lentamente, comprendiendo el dilema. Entonces,
¿Qué sugieres? No podemos simplemente esperar a que decida marcharse. No lo hará. Los elefantes lloran a sus muertos. Elena, tú lo sabes, podría quedarse aquí durante días. Scout, que había estado sentado pacientemente en la parte trasera del Land Cruiser, de repente saltó y comenzó a caminar hacia la cría con la confianza y la tranquilidad de un perro que había pasado sus 9 años de vida rodeado de fauna salvaje. Elena extendió la mano instintivamente para llamarlo, pero algo la hizo detenerse. Scout no se acercaba de forma agresiva. Su lenguaje corporal era completamente relajado, con la cola en posición neutra y la cabeza ligeramente inclinada en una postura nada amenazante. Había sido entrenado para la búsqueda y el rescate. Había ayudado a localizar animales heridos en media Kenia y parecía poseer una habilidad casi sobrenatural para leer lo que otras criaturas necesitaban. La pequeña elefanta observó a Scout acercarse con la trompa levantada a la defensiva, pero no embistió ni barritó. Scout se detuvo a unos 4,5 metros de distancia y simplemente se sentó en la hierba, con su pelaje blanco y negro contrastando con la sabana dorada. No la miró directamente, no hizo ningún movimiento brusco, simplemente permaneció en el mismo espacio con una paciencia que parecía comunicar comprensión. Pasaron los minutos, 5, luego 10, luego 15. La cría bajó ligeramente la trompa, sin dejar de mirar al perro, sin dejar de tocar a su madre periódicamente, pero ya sin pánico. Es increíble, susurró James de pie junto a Elena. Nunca había visto nada igual. Elena sintió que se le ocurría una idea, desesperada y poco convencional, pero posiblemente su única oportunidad. James, ¿y si no la obligamos? ¿Y si dejamos que Scout la aleje? Por supuesto que la guíe, Elena. No va a seguir a un perro lejos de su madre. Quizá no inmediatamente, asintió Elena, mientras su mente calculaba la logística. Pero Scout tiene un don. Los animales confían en él. Si le damos tiempo, si Scout empieza a moverse lentamente y ella le sigue aunque sea unos pocos pasos, podemos aprovecharlo. Puede que lleve horas, pero es mejor que el trauma de dispararle un dardo. James miró a la cría, luego a Scout y luego de nuevo a Elena. Como veterinario jefe tenía la autoridad para ordenar el tranquilizante independientemente de las objeciones de Elena. Pero también sabía que Elena había perdido a su propia madre por cáncer hacía solo 3 meses y que quizás ella entendía el dolor de esta cría de una manera que él no podía. «Tienes hasta el atardecer», dijo finalmente. «Si para entonces no se ha alejado de esta zona, la sedaremos por su propia seguridad». «De acuerdo, de acuerdo». Elena pasó la siguiente hora simplemente observando. Movió el Land Cruiser a una distancia respetuosa, instaló una estructura portátil para dar sombra y observó cómo Scout mantenía su paciente vigilia. La cría se alejaba de su madre de vez en cuando, caminando en pequeños círculos, y luego volvía para empujar de nuevo el enorme cuerpo con su trompa. Cada vez que se movía, Scout se levantaba, daba unos pasos casuales en dirección opuesta al cuerpo y luego se sentaba de nuevo. No la alejaba abiertamente, solo creaba un patrón de movimiento que sugería una dirección sin presionarla. Al mediodía, la cría había seguido a Scout unos 20 metros desde su madre antes de detenerse y dar media vuelta. A Elena se le encogió el corazón, pero Scout simplemente volvió con ella, la dejó tocar a su madre de nuevo y repitió el suave proceso. Era como ver el baile más paciente del mundo. Cada paso adelante seguido de un paso atrás, pero con la distancia aumentando gradualmente. «Está agotada», se dijo Elena al observar cómo los movimientos de la cría se volvían más lentos y menos coordinados. Probablemente, la cría no había comido ni bebido nada desde antes de que su madre muriera, y el calor de octubre era brutal, incluso para los elefantes. Elena llenó un gran cubo con agua del depósito de reserva del vehículo y lo llevó a un punto a unos 30 pies del cuerpo, dejándolo allí antes de retirarse. Scout, entendiendo de alguna manera, se acercó al cubo y comenzó a beber ruidosamente. La cría lo observaba, con la trompa extendida en el aire como si estuviera buscando el olor del agua.
Dio un paso hacia Scout y el cubo, y luego se detuvo para mirar a su madre. Elena contuvo la respiración. El conflicto interno que se libraba en la mente de aquella pequeña elefanta era visible en cada uno de sus movimientos vacilantes. Scout terminó de beber y se sentó junto al cubo, mirando a la cría con ojos tranquilos y pacientes. Finalmente, lentamente, la cría se acercó al cubo y sumergió la trompa, sacando agua y rociándola en su boca. Bebió durante mucho tiempo, y Elena sintió que las lágrimas le corrían por la cara ante esa pequeña victoria. La cría estaba eligiendo la vida, aunque aún no se diera cuenta del todo. Cuando el sol de la tarde comenzó a descender hacia el horizonte, Scout empezó a moverse con más deliberación. Caminaba 20 o 30 pasos, se detenía y miraba hacia atrás a la cría. Si ella no le seguía, volvía, pero cada vez ella le seguía un poco más antes de detenerse. Los guardabosques se habían colocado silenciosamente para crear un sutil corredor, asegurándose de que, cuando la cría se moviera, se dirigiera naturalmente hacia la zona de retención temporal de la reserva, en lugar de adentrarse en territorio peligroso. Cuando el sol tocó el horizonte, pintando la sabana de dorados y naranjas, la cría había seguido a Scout casi 200 metros desde donde yacía su madre. Seguía mirando atrás constantemente. Seguía emitiendo pequeños sonidos de angustia, pero se movía. James se acercó a Elena con cuidado. «El equipo retirará el cuerpo esta noche», dijo en voz baja. «Lo haremos con respeto. Será de vuelta a la tierra como es debido». Elena asintió, incapaz de hablar. Sabía que era necesario. Dejar el cuerpo atraería a los depredadores y crearía un riesgo de enfermedades. Pero, de alguna manera, seguía pareciéndole una traición. Esta separación definitiva. La cría se detuvo y miró atrás una vez más. Levantó la trompa como si intentara captar el olor de su madre por última vez. Emitió un sonido que Elena nunca podría describir adecuadamente a nadie. Un rugido grave que parecía contener todo el dolor del mundo. Scout regresó para colocarse junto a la cría, sin tocarla, solo estando presente. Y de alguna manera, eso pareció ser suficiente. La cría bajó la trompa y siguió caminando, siguiendo al perro blanco y negro hacia el crepúsculo. Al caer la noche, habían llegado al área de retención temporal, una sección despejada cerca de la estación de guardabosques de la reserva con acceso a agua y pastos. No era una jaula ni un recinto, solo una zona donde podían vigilarla con seguridad. Elena montó su equipo de acampada, sabiendo sin lugar a dudas que no se alejaría de esta elefanta esa noche, ni probablemente durante muchas noches más. James había intentado convencerla de que se fuera a casa y dejara que el personal nocturno se encargara de la vigilancia, pero Elena simplemente lo miró y le dijo, «¿Dejarías a tu hijo?». Él no supo qué responder. Cuando la oscuridad se apoderó de la sabana y la Cruz del Sur apareció brillante en lo alto, Elena se sentó en su silla de camping a 6 metros de donde la pequeña elefanta permanecía de pie a la luz de las estrellas. Scout yacía cerca, con la respiración firme y tranquila. La cría no había comido nada, apenas había bebido agua, y permanecía de pie con la cabeza gacha, en una postura de absoluta derrota. «Voy a llamarte Mara», dijo Elena en voz baja en la oscuridad, sabiendo que el elefante no podía entender sus palabras, pero esperando que su tono transmitiera significado. Significa eterna, porque el amor de tu madre por ti nunca morirá, Mara. Incluso ahora, aunque ella ya no esté, ese amor vive en ti. Sé que aún no me crees. Sé que quieres seguirla a lo que sea que venga después. Pero te prometo, pequeña, que la vida puede volver a ser hermosa. No igual, nunca igual, pero hermosa de nuevas formas que aún no puedes imaginar. Amara no respondió, no se movió, simplemente se quedó de pie como una pequeña estatua gris bajo las estrellas infinitas. Y de Elena, que se había dicho casi estas mismas palabras a sí misma frente al espejo cada mañana desde que murió su propia madre, finalmente comprendió por qué había sido ella quien había recibido esa llamada de emergencia. A veces, el universo junta las cosas rotas no para arreglarlas, sino para que aprendan a estar rotas en el mismo espacio hasta que, poco a poco,
Día a día, los bordes afilados se suavizan y las piezas comienzan a encajar en nuevas configuraciones que se asemejan a algo parecido a la integridad. Scout se levantó, se acercó a Elena y apoyó la cabeza en su rodilla, con sus ojos marrones reflejando la luz de las estrellas. Ella le acarició suavemente las orejas. Gracias por ser más sabio que todos nosotros, le susurró. Mañana traería nuevos retos. Mañana tendrían que averiguar cómo convencer a un elefante bebé afligido de que la comida importaba, que el futuro importaba, que cualquier cosa más allá de este momento de pérdida importaba. Pero esta noche simplemente existirían juntos en su dolor. Tres almas perdidas bajo las estrellas africanas, dando sus primeros pequeños pasos hacia lo que fuera que significara la curación. Cuando Elena finalmente cerró los ojos, su último pensamiento consciente fue para Amara, que permanecía en silencio en la oscuridad. Una cría que había decidido seguir a un perro lejos de la muerte, sin comprender aún que se dirigía hacia algo que con el tiempo podría llegar a sentir como su hogar. Las primeras 48 horas fueron las más difíciles. Amara permaneció en el mismo lugar donde había dejado de caminar aquella primera noche, moviéndose solo para beber agua cuando su cuerpo lo exigía. Rechazó los brotes frescos que el Yanena cortó y dispuso cuidadosamente. Rechazó la fórmula especializada de leche de elefante que James había enviado en recipientes refrigerados. Rechazó incluso reconocer que el mundo a su alrededor existía. Scout se quedó cerca, a veces sentado, a veces tumbado, levantándose ocasionalmente para beber o comer su propia comida, pero siempre volviendo para mantener su silenciosa vigilia junto a la elefanta afligida. Elena dormía a ratos, despertándose cada pocas horas para comprobar que Amara seguía bebiendo agua y vigilar cualquier signo de malestar médico más allá del trauma emocional. La segunda mañana, su colega Mercy llegó con suministros frescos, echó un vistazo al rostro agotado de Elena e inmediatamente montó una estructura de campamento más sólida. Mercy era una mujer de unos 40 años que había trabajado en la conservación de la vida silvestre toda su vida adulta y entendió sin palabras lo que Elena estaba tratando de hacer. No preguntó por qué Elena se quedaba en lugar de dejar que el personal habitual se encargara de la vigilancia. Simplemente desempaquetó los paneles solares, montó una tienda de campaña adecuada para dormir, organizó los suministros de comida y preparó un café fuerte en la estufa portátil. ¿No ha comido nada?, preguntó Mercy en voz baja, observando a Amara desde una distancia respetuosa. Nada, confirmó Elena, envolviendo con las manos la taza de café caliente. Bebe agua, pero solo lo mínimo. Lo he intentado todo. Hojas frescas de acacia, hierba silvestre, incluso traje algunos de los bloques nutricionales especiales para terneros del santuario. No toca nada. Mercy se quedó en silencio durante un momento y luego dijo algo que sorprendió a Elena. Mi abuela solía decir que hay que alimentar el dolor antes de que vuelva el hambre. Quizás ella todavía esté alimentando su dolor. Era una observación muy simple, pero cambió algo en la perspectiva de Elena. Ella se había centrado en alimentar a Amara, en resolver el problema físico inmediato. Pero quizás la bebé necesitaba algo más primero. Permiso, tal vez. Permiso para llorar su pérdida antes de que se le pidiera seguir adelante. Esa tarde, Elena cambió su enfoque. En lugar de colocar comida cerca de Amara y esperar a que se la comiera, Elena simplemente se sentó en su silla de camping y habló. Le contó a Amara sobre su propia madre, sobre la llamada telefónica que había recibido en mitad de la noche, sobre cómo condujo al hospital sabiendo que ya era demasiado tarde. Le habló del extraño vacío que sigue a la pérdida, de cómo el mundo sigue girando cuando debería detenerse, de cómo la gente espera que vuelvas a la normalidad cuando la normalidad ya no existe. Scout, tumbado entre ellas, parecía entender que estaba sucediendo algo importante. No interrumpió, no intentó jugar, solo sirvió de puente vivo entre el dolor humano y el dolor del elefante. Lo peor, dijo el Yanena, con la voz ligeramente quebrada, era despertarse cada mañana y olvidar por un segundo que ella ya no estaba. Ese momento en el que la realidad vuelve a golpearte es como perderla de nuevo cada día. La trompa de Amara se movió ligeramente.
Era el primer movimiento voluntario que hacía en 2 días, aparte de beber agua. La pequeña elefanta giró la cabeza hacia Elena y por primera vez establecieron un verdadero contacto visual. Elena sintió que algo pasaba entre ellas, un reconocimiento sin palabras de que hablaban el mismo idioma. Ahora, al atardecer del tercer día, Amara caminó unos pocos pasos hasta donde había un montón de hojas frescas de acacia a la sombra. No las comió, pero las tocó con la trompa, explorando su textura y su aroma. Scout se levantó y se acercó a su propio cuenco de comida, masticando sus croquetas con un ruido deliberadamente fuerte. Amara lo observaba, con la cabeza ligeramente inclinada en lo que podría haber sido curiosidad. Elena contuvo la respiración, sin atreverse a moverse ni hablar. Y entonces, lentamente, tan lentamente que casi parecía imaginario, Amara cogió una sola hoja de acacia con la trompa y se la llevó a la boca. Masticó mecánicamente, sin entusiasmo, pero masticó y tragó y cogió otra hoja. Elena sintió que las lágrimas le corrían por la cara y no se molestó en secárselas. Algo tan pequeño como comer, algo que todas las criaturas hacen sin pensar. Pero en ese momento, al ver a esa cría de elefante decidir alimentar su cuerpo incluso con el corazón roto, Elena comprendió que habían dado un giro. Amara no estaba curada. No lo estaría durante mucho tiempo, quizá nunca, pero había decidido seguir adelante, y eso lo era todo. Los días siguientes desarrollaron un ritmo. Cada mañana, Elena se despertaba al amanecer y encontraba a Amara ya despierta, de pie, contemplando la salida del sol con una intensidad que sugería que buscaba algo más allá del horizonte. Scout saludaba la mañana estirando todo el cuerpo y moviendo la cola. Su entusiasmo por cada nuevo día contrastaba con la silenciosa tristeza de Amara. Elena preparaba el desayuno para los tres y comían juntos en un pequeño círculo. Una familia improbable unida por las circunstancias y la pérdida. Amara comenzó a comer con más regularidad, aunque seguía estando dolorosamente delgada. Su pequeño cuerpo parecía aún más pequeño sin el volumen que le proporcionaba una nutrición adecuada. Y Delena controlaba cuidadosamente su salud, comprobando su temperatura, examinando el estado de su piel, observando cómo se movía en busca de cualquier signo de enfermedad más allá del dolor. James la visitaba cada pocos días, trayendo suministros y ofreciendo consejos médicos, pero sobre todo sentándose en silencio y observando la extraña dinámica que se estaba desarrollando. Nunca había visto nada parecido, admitió en una visita, mientras observaba a Scout y a Mara caminando uno al lado del otro hacia la zona de abrevadero. La cría está creando un vínculo con tu perro como si fuera otro elefante. No, Scout siempre ha sido especial, dijo Elena, con orgullo evidente en su voz. Pero ni siquiera yo esperaba esto. Mira cómo ajusta su ritmo al de ella. Cómo se detiene cuando ella se detiene. Explora cuando ella explora. Le está enseñando a ser curiosa de nuevo. Y Scout le estaba enseñando, intencionadamente o no. Cuando descubrió un agujero interesante en el suelo y metió la nariz para investigarlo, Amara lo observaba con la trompa levantada, procesando ese extraño comportamiento. Cuando encontró un charco de agua y chapoteó en él juguetonamente, las orejas de Amara se movieron hacia adelante con algo que podría haber sido el comienzo del interés. Cuando él rodaba sobre su espalda en la hierba con pura alegría, Amara emitía un sonido que era casi como el comienzo de una risa. 2 semanas después del rescate, Amara hizo algo que le dolió el corazón a Elena. Scout había estado jugando con un tronco caído, empujándolo con la nariz, y Amara se acercó y lo empujó con la trompa. Scout ladró animado y lo empujó de vuelta hacia ella. Amara lo empujó de nuevo, esta vez con más fuerza, y de repente, sin ninguna decisión consciente, estaban jugando de verdad. Scout movía el tronco. Amara se lo robaba con la trompa. Scout lo perseguía. Y así daban vueltas y vueltas en una danza torpe y alegre. Elena cogió su teléfono y grabó unos segundos, pero luego se detuvo, queriendo simplemente disfrutar del momento en lugar de documentarlo. Amara seguía afligida. Sus movimientos aún transmitían tristeza,
Y todavía tenía momentos en los que dejaba todo y emitía esos gruñidos bajos y retumbantes que parecían buscar a su madre al otro lado del velo entre los mundos. Pero también, poco a poco, empezaba a recordar cómo ser una cría de elefante, cómo ser juguetona, cómo encontrar alegría en las cosas sencillas. El gran avance con el barro se produjo durante la cuarta semana. La temporada de lluvias comenzaba a asomar y una repentina tormenta vespertina creó un charco de barro perfecto cerca de su zona de acampada. Scout, que había estado durmiendo la siesta a la sombra, saltó y corrió inmediatamente hacia el charco, chapoteando y revolcándose con absoluta alegría. Amara lo observaba desde debajo de la acacia donde había estado pastando, moviendo la trompa de un lado a otro como si estuviera debatiéndose entre dos cosas. Elena, que había estado leyendo en su tienda, salió a mirar. Había leído sobre la importancia de los baños de barro para los elefantes, cómo los necesitaban para proteger su piel, regular su temperatura y crear vínculos sociales. Pero más que eso, los baños de barro eran un juego. Eran alegría. Eran el equivalente elefante al placer infantil. Si Amara pudiera aprender a jugar en el barro de nuevo, significaría que algo fundamental había cambiado. Scout salió del charco con un aspecto completamente diferente. Su pelaje blanco y negro ahora era uniformemente marrón. Se sacudió vigorosamente, salpicando barro por todas partes. Luego corrió hacia Amara y se sacudió de nuevo, salpicándole las piernas con gotas. La trompa de Amara se levantó por sorpresa, y por un momento, Elena pensó que podría retroceder. Pero entonces ocurrió algo increíble. Amara caminó deliberadamente hacia el charco, miró la mezcla de agua oscura y barro y entró en él. Al principio se quedó allí de pie, con las cuatro patas en el charco poco profundo, como si estuviera probando la sensación. Luego, se arrodilló y se tumbó de lado con un tremendo chapoteo que salpicó agua por todas partes. Scout ladró emocionado y volvió a saltar al charco con ella. Y de repente había barro y agua y elefantes y perros por todas partes. Un glorioso caos de juego, vida y alegría redescubierta. Elena se rió a carcajadas, un sonido que no había hecho mucho en los últimos meses. Cogió su vieja cámara de campo y tomó fotos, no con fines científicos, sino porque quería recordar ese momento para siempre. El momento en que Amara decidió no solo sobrevivir, sino jugar, cubrirse de barro como cualquier cría de elefante normal. Recordar que el mundo aún podía ser divertido, incluso cuando tu corazón estaba roto. Esa noche, mientras estaban sentados alrededor de la pequeña hoguera que Elena había encendido, Amara hizo algo sin precedentes. Se acercó a donde Elena estaba sentada en su silla y apoyó suavemente su trompa embarrada en el regazo de Elena. Simplemente la apoyó allí, estableciendo contacto físico con un humano por primera vez desde el rescate. Elena se quedó paralizada, sin atreverse a moverse, sin atreverse a respirar, sin atreverse a romper el hechizo que se estaba tejiendo. Scout, tumbado junto a los pies de Elena, no reaccionó, como si esto siempre hubiera estado destinado a suceder. «Hola, dulce niña», susurró Elena lentamente, con cuidado, extendiendo la mano para tocar la trompa con la punta de los dedos. La piel era áspera y cálida, e increíblemente viva. «Lo estás haciendo muy bien. Tu madre estaría muy orgullosa de ti». La trompa de Amara se tensó ligeramente alrededor de la muñeca de Elena. No era doloroso, solo un suave apretón que parecía un reconocimiento, como si comprendiera, como el comienzo de la confianza. Permanecieron así durante mucho tiempo, mientras el fuego crepitaba y el caballero africano se llenaba con su sinfonía de sonidos. Una mujer que había perdido a su madre, un perro que había dedicado todo su corazón a ayudar a sanar a los demás, y una cría de elefante que estaba aprendiendo que se podía construir una familia a partir de los escombros de la pérdida. Las semanas siguientes trajeron un progreso constante. Omara comenzó a alejarse más del campamento, explorando los bosques de acacias y las praderas con Scout como su compañera constante. Aprendió a usar su trompa con cada vez más habilidad, recogiendo objetos e investigándolos, usándola para rascarse, para agarrar la manga de la camisa de Elena juguetonamente. Ganó peso,
Su delgado cuerpo se llenó a medida que recuperaba completamente el apetito. Incluso comenzó a emitir sonidos de satisfacción, diferentes de los gemidos de búsqueda de su dolor inicial. Sonidos que hablaban de algo parecido a la felicidad que comenzaba a echar raíces. Elena lo documentó todo en su diario de campo, no como observaciones clínicas, sino como cartas de amor a un proceso del que nunca había imaginado formar parte. Escribió sobre la mañana en que Amara descubrió cómo rociar agua sobre Scout, empapándolo hasta que parecía una rata ahogada. Escribió sobre la noche en que Amara se quedó dormida con la cabeza apoyada en el costado de Scout, los dos roncando en armonía. Escribió sobre su propia curación, que ocurría en paralelo, sobre cómo cuidar a esta elefanta huérfana, le estaba enseñando a cuidarse a sí misma de nuevo. Pero a medida que Amara se hacía más fuerte y segura, Elena sabía que se acercaba el momento de la verdad. Amara estaba destinada a estar con otros elefantes. Necesitaba la compleja estructura social de una manada, las enseñanzas que solo otros elefantes podían proporcionarle, la preparación para la vida salvaje que ningún humano podía ofrecerle. Elena siempre había sabido que este día llegaría. Simplemente no esperaba que fuera tan doloroso. Una tarde, cuando Mercy vino con más suministros, se sentó con Elena y le dijo la verdad que ambas sabían que iba a llegar. «Has hecho algo increíble aquí», dijo Mercy, con voz suave pero firme. «Pero ella necesita más de lo que nosotros podemos darle. Necesita elefantes». «Lo sé», dijo Elena, observando a Amara y Scout jugar a perseguirte por el campamento. «Como todas las noches. He estado evitando pensar en ello, pero sé que ya tiene casi 2 años. En la naturaleza, todavía estaría con su madre, aprendiendo de la manada. Yo no puedo ser su manada. Hay un santuario», continuó Mercy, «a unas 3 horas al norte. Lo dirige Mama Timber. Allí tiene una matriarca llamada Jerry, que perdió a su propia cría el año pasado. Se especializan en integrar elefantes huérfanos. Hablé con Mama Temple sobre la situación de Amara, y ella cree que Jerry podría aceptarla». Elena sintió un nudo en la garganta. Conocía a Mama Bo por su reputación. Todos los que se dedicaban a la conservación de la vida silvestre en Kenia la conocían. Era una leyenda, una mujer que había dedicado 40 años al bienestar de los elefantes y que tenía una habilidad casi mística para emparejar crías huérfanas con madres sustitutas. Si Mama Tembo pensaba que había una posibilidad, entonces había esperanza. Pero también significaba el comienzo de la despedida. «¿Cómo lo haríamos?», preguntó Elena, con una voz apenas audible. «Ella está unida a Scout, a mí. ¿Cómo le explicamos que tiene que irse?» Mercy se acercó y le apretó la mano a Elena. «De la misma manera que tu madre querría que siguieras viviendo después de su muerte. No se explica. Solo la amas lo suficiente como para dejarla tener la vida que le corresponde». Esa noche, Elena yacía en su tienda, incapaz de dormir, escuchando los sonidos de la respiración de Amara desde fuera. Scout estaba pegado a su costado, habiendo abandonado su lugar habitual con Amara para ofrecer consuelo a su humana. Siempre sabía cuándo Elena lo necesitaba más. Por la mañana, comenzaría el proceso de traslado de Amara al santuario. Empezaría a preparar tanto a la elefanta como a sí misma para la separación que se avecinaba. Pero esa noche se permitió llorar por lo que aún no había sucedido. La siguiente pérdida en un año que se había caracterizado por las pérdidas. Afuera, Amara emitió un pequeño sonido mientras dormía, algo entre un gruñido y un suspiro. Y Elena, que había aprendido el lenguaje del dolor de los elefantes, entendió que tal vez Amara estaba soñando. Soñando, esperaba ella, con charcos de barro y juegos, y un perro blanco y negro que le había enseñado que la familia se podía encontrar en los lugares más inesperados. Soñando con un futuro que empezaba a parecer posible de nuevo. Cuando amaneció sobre la sabana, pintando el cielo de tonos rosados y dorados, Elena se hizo una promesa. Ayudaría a Amara a encontrar su nueva familia. Lo haría bien, con paciencia, amor y todo el cuidado que pudiera ofrecer. Pero no desaparecería por completo de la vida de Amara. La visitaría, mantendría esa conexión, porque algunos lazos, una vez formados en el crisol del dolor compartido,
No se rompen simplemente porque intervenga la distancia. Se estiran, se adaptan, pero perduran. Al igual que el amor de su madre perduró más allá de la muerte, el amor de Elena por este pequeño elefante perduraría más allá de la separación. Scout le acarició la mano con el hocico y Elena le rascó las orejas con gratitud. Eres un chico muy bueno, le susurró. El mejor chico. Y mañana vamos a hacer lo más difícil que hemos hecho nunca. Vamos a enseñarle a amar a que puede amar a más de una familia al mismo tiempo. El sol subió más alto y bajo la luz dorada de la mañana, Elena se levantó y salió al exterior, donde Amara ya estaba despierta. Levantó la trompa en señal de saludo, con los ojos brillantes de confianza. Y Elena comprendió que así era como se veía el amor a veces. No aferrándose, sino sosteniendo, con suficiente delicadeza, para que aquellos a quienes quieres puedan volar cuando estén listos, incluso cuando volar signifique que tu propio corazón permanezca en tierra y sufra. El viaje al santuario duró más de lo esperado. No por la distancia, sino porque cada 30 minutos Elena tenía que detenerse y dejar que Amara y Scout salieran del remolque de transporte especializado para caminar, beber agua o simplemente respirar. Amara nunca había estado en un vehículo y, a pesar de los esfuerzos de Elena por hacerla sentir cómoda con acolchados y olores familiares, la joven elefanta estaba ansiosa. Emitía sonidos graves y retumbantes que resonaban en las paredes metálicas, gritos a los que Scout respondía con pequeños gemidos tranquilizadores. Elena conducía lentamente por las polvorientas carreteras que serpenteaban por la campiña de Canyon. Pasaba por pueblos donde los niños salían corriendo a saludar al insólito convoy. Pasó por bosques de acacias donde los elefantes salvajes podían estar observando desde las sombras. Pasó por sus propios miedos sobre si estaba haciendo lo correcto. Mercy la seguía en un segundo vehículo con todas las pertenencias de Amara, lo cual era un pensamiento extraño cuando Elena lo consideraba. ¿Qué pertenencias tenía un elefante? Pero había cosas, el cubo especial para comer que Amara prefería, la gran pelota de goma con la que ella y Scout jugaban, la lona desgastada que se había convertido en su lugar favorito para descansar, pequeños fragmentos de una vida que habían construido juntas durante los últimos 3 meses. El santuario apareció cuando el sol alcanzó su punto más alto. Una vasta extensión de tierra protegida rodeada por una valla eléctrica que mantenía a los elefantes a salvo dentro y a los cazadores furtivos a salvo fuera. El recinto principal consistía en varios edificios sencillos con techos de metal corrugado, tanques de agua, estaciones de alimentación y pampa. Más allá de todo ello, la tierra se extendía verde y acogedora. Cuando Delena atravesó la puerta principal, vio a los elefantes. Una pequeña manada de quizás 12 individuos, desde crías hasta adultos maduros, se movía lentamente a través de un bosquecillo de árboles de la fiebre a unos 300 metros del recinto. Mamá salió a recibirlos antes incluso de que Eleyanena apagara el motor. Era una mujer de unos 60 años con el pelo plateado cortado al ras, la piel curtida por décadas bajo el sol africano y unos ojos que parecían ver directamente dentro de tu alma. Llevaba ropa práctica de color caqui y botas resistentes, y se movía con la seguridad y la tranquilidad de alguien que se siente completamente cómodo consigo mismo y con su propósito. Tú debes de ser Elena, dijo mamá, con una voz cálida y rica, con un ligero acento que delataba una infancia en los territorios del norte. Y este debe de ser Scout. Se agachó para saludar al Border Collie, que se acercó a ella con su habitual confianza amistosa, moviendo la cola. He oído hablar mucho de ti, jovencito. Dicen que eres un perro muy especial. Lo es, confirmó Elena saliendo del vehículo y sintiendo cómo le protestaban las piernas tras el largo viaje. Salvó la vida de Amara de una forma que yo nunca habría podido. Mamá se dirigió a la parte trasera del remolque, donde se veía a Amara a través de los listones metálicos, con su carita asomada con una mezcla de curiosidad y preocupación. La anciana no intentó tocar a la joven elefanta, sino que se quedó donde Amara pudiera verla claramente y le habló con voz baja y melodiosa. Hola, pequeña madre, bienvenida a tu nuevo hogar. Sé que estás asustada, sé que has perdido mucho,
Pero aquí entendemos la pérdida. Aquí construimos familias a partir de los pedazos de las que se han roto. Ahora estás a salvo. La trompa de Amara se asomó entre los listones hacia Mama Bo, sin llegar a tocarla, solo tanteando, probando. Y Mama Tempembeyebibo se quedó completamente quieta, permitiendo que la elefanta recopilara información a su propio ritmo y a su manera. Después de un largo momento, se volvió hacia Elena con una pequeña sonrisa. Tiene buena energía. Traumatizada, sí. Afligida, sin duda, pero no destrozada. Lo has hecho bien con ella. Elena sintió que las lágrimas amenazaban con brotar y las contuvo. ¿Qué pasa ahora? Ahora la dejamos que se adapte, dijo Mama, señalando una gran zona de pasto cerca del recinto. Se quedará aquí unos días, donde podrá ver y oler a la manada, pero sin interactuar todavía. Scout puede quedarse con ella y contigo también, si lo deseas. No hay que precipitarse en estas cosas. Los elefantes nos dirán cuándo es el momento adecuado. Descargaron a Mara en el prado, que era espacioso y estaba equipado con todo lo que pudiera necesitar. Hojas frescas, agua limpia, estructuras de sombra y tierra blanda para bañarse en el polvo. Scout comenzó inmediatamente a explorar el nuevo espacio, marcándolo como territorio, familiarizándose con él. Amara lo seguía de cerca, con la trompa casi tocando su cola, utilizando su confianza para superar su propia incertidumbre. Elena montó un campamento sencillo justo fuera de la valla del paddock, decidida a permanecer cerca todo el tiempo que Amara la necesitara. Mamabo trajo té chai en tazas esmaltadas y se sentó con ella mientras la tarde se alargaba hacia la noche. «Háblame de Jerry», le pidió Elena, observando a la manada lejana moviéndose contra la luz dorada. La expresión de Mama Timbo se suavizó con claro afecto. «Y Jerry tiene 38 años. Lleva con nosotros 6 años, desde que su manada fue diezmada por la sequía y la caza furtiva. Hace 2 años dio a luz aquí a una preciosa cría hembra. Pero la pequeña nació con problemas cardíacos que no pudimos solucionar, ni siquiera con la mejor atención veterinaria. Solo vivió 3 meses. El dolor de Jerry fue profundo. No comía, no interactuaba con los demás elefantes, simplemente se quedaba en el lugar donde murió su cría y lloraba su pérdida. «¿Cómo se recuperó?», preguntó Elena en voz baja. «Con tiempo», respondió Mama Tembo simplemente. «Y con un propósito. Trajimos a un pequeño macho huérfano de unos 6 meses. Al principio, Jerry no quería saber nada de él, pero poco a poco, con el paso de las semanas, empezó a permitirle acercarse y a tolerar su presencia. Y entonces, un día, lo guió hasta el abrevadero con su trompa. Se había convertido en su madre sin siquiera darse cuenta. Ese pequeño macho tiene ahora 3 años y le es completamente fiel. Desde entonces ha criado a otros 2 huérfanos, y Jerry entiende lo que siente Amara de una forma que va más allá de las especies, más allá del lenguaje. A la mañana siguiente, Mama Tembo sugirió que acercaran a Amara al lugar donde la manada solía pasar las mañanas. Caminaron lentamente, con Scout a la cabeza, como siempre, y Amara siguiéndola con Elena a su lado, tocando de vez en cuando con la mano el áspero hombro de la elefanta. La manada estaba reunida alrededor de un gran abrevadero. Algunos bebían, otros se rociaban con agua, los jóvenes jugaban en los bordes mientras los adultos vigilaban. Al acercarse, varios elefantes levantaron la vista, con las trompas en alto, evaluando a la recién llegada. Amara se detuvo, de repente insegura. Su lenguaje corporal cambió a defensivo, con las orejas bien abiertas, tratando de parecer más grande y amenazante de lo que realmente era. Scout se sentó con calma y Elena siguió su ejemplo, simplemente deteniéndose y esperando. Una elefanta se separó del grupo y comenzó a caminar hacia ellos. Era grande, con colmillos largos y ligeramente asimétricos, y sus orejas mostraban las lágrimas y cicatrices de una larga vida. Era Neri. Se movía con deliberada lentitud, con la trompa extendida y balanceándose suavemente, y su lenguaje corporal era completamente inofensivo. Cuando se encontraba a unos 6 metros de distancia, se detuvo y se limitó a mirar a Amara. Las 2 elefantas se miraron fijamente a través de la distancia.
La postura defensiva de Amara se suavizó ligeramente. Neri emitió un rugido tan profundo que Elena lo sintió en su pecho más que lo oyó. Amara respondió con un rugido más agudo, el equivalente elefante a una pregunta. Estaban hablando, comunicándose de una forma que los humanos solo podían empezar a comprender. Neri dio 3 pasos más hacia la adelante. Amara no retrocedió, lo que Elena interpretó como una señal alentadora. La trompa de la elefanta mayor se extendió y tocó suavemente la cara de Amara, luego sus orejas, y luego bajó hasta su cuerpo, explorando, aprendiendo, evaluando. Era exactamente la forma en que una elefanta examinaría a su cría, comprobando su salud, sus lesiones, sus necesidades. Amara se quedó completamente quieta, permitiendo la inspección, con su pequeño cuerpo temblando ligeramente, pero manteniéndose firme. Cuando Jerry terminó su examen, hizo algo extraordinario. Giró su cuerpo hacia Amara, exponiendo su flanco vulnerable, un gesto de completa confianza y aceptación, y luego envolvió su trompa suavemente alrededor del pequeño cuerpo de Amara y la acercó a ella. Elena sintió que le temblaban las rodillas. La cola de Scout comenzó a moverse frenéticamente. Mamá, de pie junto a Elena, susurró, «La acepta». Derry la acepta como si fuera suya. Pero Amara, después de un momento pegada al costado de Jerry, se apartó. Se dio la vuelta y corrió hacia Elena y Scout, apretándose contra ellas, con la trompa buscando la mano de Elena. No estaba rechazando a Jerry. Elena lo entendió. Simplemente no estaba preparada para dejar a su familia actual y aceptar a la nueva. Quería a ambas y aún no entendía que podía tenerlas a las dos. «Esto llevará tiempo», dijo mamá con suavidad, y Jerry ha dejado claras sus intenciones. Ahora Amara debe decidir si las acepta. Los días siguientes fueron una delicada danza. Jerry se acercaba al prado varias veces al día, quedándose al otro lado de la valla y gruñendo suavemente a Amara. A veces, Amara se acercaba y tocaban sus trompas a través de la valla. Otras veces, Amara la ignoraba y prefería jugar con Scout o seguir a Elena por el recinto. Maheri nunca la presionaba, nunca le exigía nada. Simplemente le ofrecía, de forma constante y paciente, la promesa de una familia de elefantes. Elena observaba cómo se desarrollaba todo esto con el corazón dividido entre la alegría y la tristeza. Alegría porque Amara tenía la oportunidad de tener la vida que se merecía. Tristeza porque su propio papel en la vida de Amara estaba cambiando, volviéndose menos importante, lo cual era exactamente como debía ser, pero aún así le dolía de una manera que no había previsto. Al quinto día, Mama Tempo sugirió que abrieran la puerta del recinto durante la rutina matutina de la manada y vieran qué elegía Amara. «Ella tiene que tomar la decisión por sí misma», explicó la anciana. «No podemos forzar la integración. Debe atravesar esa puerta porque quiere, no porque la empujemos». Elena estuvo de acuerdo, aunque le temblaban las manos mientras desenganchaba la puerta y la abría. Amara estaba en el extremo más alejado del prado con Scout y levantó la vista al oír el ruido de la puerta. Vio la abertura. Vio a Jerry a unos 50 metros de distancia con el resto de la manada detrás de ella. Vio a Elena de pie junto a la puerta, tratando de no llorar. Durante un largo momento, nadie se movió. El mundo entero parecía contener la respiración. Y entonces Amara comenzó a caminar, no hacia Neri, tampoco hacia Elena. Se acercó a donde estaba Elena y envolvió su trompa alrededor de la pierna de la mujer, agarrándose con fuerza. «Lo sé, cariño», susurró Elena, arrodillándose para apoyar la frente contra la áspera piel de Amara. «Sé que da miedo, pero te prometo que no me voy a marchar». «En realidad no. Vendré a visitarte. Vendré a verte todo el tiempo, pero ahora tienes que irte con los elefantes. Tienes que aprender a ser la increíble elefanta en la que estás destinada a convertirte». Scout se acercó y se apretó contra ambas, creando un pequeño círculo de consuelo. Y entonces hizo algo extraordinario. Caminó hacia Jerry lentamente, deliberadamente, con un lenguaje corporal tranquilo y seguro. Se acercó al enorme elefante y se sentó a sus pies, mirando a Amara como diciendo,
¿Ves? Es seguro. Estoy aquí. Lo he comprobado por ti. Amara observó a Scout con las orejas hacia adelante, procesando esta información. Scout nunca la había guiado mal. Scout la había alejado de la muerte. Scout le había enseñado a jugar de nuevo. Si Scout decía que era seguro, entonces tal vez lo era. Dio un paso a través de la puerta, luego otro. Luego caminó lenta pero firmemente hacia donde Scout estaba sentado con Eri. Elena sintió la mano de Mama Tempo en su hombro, apretando suavemente, ofreciéndole apoyo. Juntas, vieron cómo Amara se acercaba a Neri Scout. La elefanta mayor bajó la trompa y tocó suavemente la cabeza de Amara en un gesto inequívocamente maternal. Amara se inclinó hacia el contacto y finalmente permitió que Jerry la guiara hacia el resto de la manada. Los demás elefantes se reunieron a su alrededor, pero sin mostrarse amenazantes. Tocaron a Amara con sus trompas, rugiendo saludos y dándole la bienvenida a la familia. Un macho joven de unos 3 años, el huérfano que Mama Bo había mencionado, parecía particularmente emocionado, saltando alrededor de Amara con el entusiasmo que solo un elefante juvenil puede mostrar. Scout trotó de vuelta hacia Elena, con su trabajo hecho, luciendo enormemente satisfecho consigo mismo. «Buen chico», logró decir Elena entre lágrimas. «Qué buen chico, qué buen chico». Se quedaron en el santuario 2 semanas más, observando cómo Amara se integraba más plenamente en la manada. Seguía corriendo hacia Elena todas las tardes, seguía jugando con Scout, pero cada vez pasaba más tiempo con Injury y los demás elefantes. Aprendió a bañarse en polvo con ellos, a seguir los movimientos de la manada, a comunicarse en el complejo lenguaje de la sociedad de los elefantes. Estaba aprendiendo a ser una elefanta sin perder los lazos que había formado con su inusual primera familia. El día en que Elena finalmente tuvo que volver a su trabajo habitual, pasó la mañana con Amara memorizando todo. La forma en que curvaba la trompa cuando pensaba, la pequeña muesca en su oreja izquierda, la textura exacta de su piel, el sonido de su respiración. Quería llevárselo todo consigo. «Volveré en 2 semanas», prometió Elena, sosteniendo suavemente la cara de Amara. «Y luego, 2 semanas después, y seguiré volviendo todo el tiempo que quieras. No me vas a perder, Amara, solo vas a ganar más familia. ¿Lo entiendes?» Amara gruñó suavemente y tocó el rostro de Elena con la punta de su trompa, con la delicadeza de un beso. Y, de alguna manera, Elena pensó que sí lo entendía. Alejarme del santuario fue una de las cosas más difíciles que Elena había hecho jamás. Scout se sentó en el asiento del copiloto con la cabeza en su regazo, ofreciéndole consuelo como siempre. Pero cuando giraron hacia la carretera principal y el santuario desapareció detrás de ellos, Elena sintió que algo cambiaba dentro de ella. El dolor seguía ahí, la pérdida de su madre, la transición de su papel en la vida de Amara. Pero también había algo más: gratitud, propósito, la sensación de haber formado parte de algo más grande que ella misma, algo que importaba de una manera que se propagaría a través del tiempo. Durante los meses siguientes, Elena cumplió su promesa. La visitaba cada 2 semanas, luego una vez al mes, según lo exigía su horario de trabajo. Cada vez, Amara oía el vehículo de Elena antes de que apareciera y empezaba a rugir emocionada, corriendo a su encuentro en la puerta con Jerry siguiéndola pacientemente detrás. Pasaban el día juntos, los cuatro: Elena, Scout, Amara y Jerry, una familia imposible que de alguna manera funcionaba. Elena vio a Amara pasar de ser una cría traumatizada a una joven elefanta segura de sí misma. La vio aprender a usar su trompa con habilidad y precisión. La vio establecer profundos lazos con los demás elefantes de la manada, especialmente con Jerry, que la quería con un feroz instinto protector que a Elena le recordaba cómo la había querido su propia madre. Vio a Amara recuperarse, no sin cambios tras la pérdida, pero fortalecida por ella de una forma que la hizo más compasiva, más consciente, más viva. Pasaron los años. El cabello de Elena comenzó a mostrar mechones plateados. Scout comenzó a ralentizarse. Su hocico se volvió blanco.
Aunque su entusiasmo por visitar a Amara nunca disminuyó, y Deara se convirtió en una magnífica joven adulta, con un cuerpo más desarrollado y una confianza evidente en cada movimiento. Se había convertido en un miembro valioso de la manada, aprendiendo de Jerry cómo ser una matriarca en formación. Y entonces, en una visita, cuando Amara tenía 7 años, Elena llegó y se encontró con algo nuevo. Amara vino corriendo a la puerta como siempre, pero esta vez no estaba sola. Pegado a su lado, moviéndose con piernas inestables, había un pequeño ternero. Un elefante bebé de no más de unas pocas semanas, con una piel que aún parecía increíblemente suave y orejas que parecían demasiado grandes para su pequeña cabeza. Elena se llevó las manos a la boca. Mamá, que ya tenía más de 70 años, pero seguía en plena forma, se acercó a ella con una sonrisa cómplice. Dio a luz hace 3 semanas, dijo la anciana. Un macho sano, ha sido una madre excelente, tal y como sabíamos que sería. Recuerda lo que Jerry le enseñó. Amara acercó su brazalete a la valla donde esperaban Eleyanena y Scout. El bebé, curioso y valiente, como solo los más pequeños pueden serlo, extendió su pequeña trompa a través de la valla hacia Scout. La vieja Border Collie, con el hocico gris y moviéndose con rigidez, pero aún con la mirada aguda, tocó suavemente con el hocico la trompa del bebé. Y Deara gruñó, un sonido de satisfacción, orgullo y amor, que parecía abarcar todo lo que habían pasado juntos. Le estaba mostrando a Elena a su bebé. Compartía esta alegría con la familia que le había salvado la vida. El insólito grupo de seres que le había enseñado que el amor podía sobrevivir a la pérdida, que se podía elegir a la familia, que los corazones rotos por el dolor podían sanar y crecer y crear nueva vida. El Eleyanena se arrodilló y se asomó por la valla para tocar suavemente la suave piel del ternero. «Es perfecto», susurró. «Amara, es absolutamente perfecto. ¿Cómo vas a llamarlo?» Por supuesto, Amara no podía responder con palabras. Pero cuando el bebé acarició con el hocico la pierna de su madre y Jerry se acercó para protegerlos a ambos, Elena comprendió que los nombres eran menos importantes que ese momento. La culminación de todo lo que habían pasado. La prueba de que el amor, en todas sus formas, era la fuerza más poderosa del mundo natural. Scout, que había sido el puente que salvó la vida de Amara años atrás, se tumbó en la hierba con un suspiro de satisfacción. Su trabajo allí había terminado. Amara no solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. Era madre. Formaba parte de una manada, y nunca había olvidado a la familia que la había amado en sus días más oscuros. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el santuario, pintando el cielo de dorados y naranjas que siempre le recordaban a Elena aquel primer día terrible. Se sentó en el suelo con la cabeza de Scout en su regazo y observó a Amara con su cría y a Neri. 3 generaciones de elefantes unidas por la pérdida y el amor y la extraordinaria resistencia del corazón. Mama Timbo trajo té chai y se sentó a su lado. «Hiciste lo correcto», dijo la anciana en voz baja. «Le diste una oportunidad cuando nadie más pudo hacerlo. La amaste lo suficiente como para dejarla ir. Y ahora mira lo que ese amor ha creado». Elena asintió, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. Su madre había tenido razón en tantas cosas. El amor no termina cuando alguien muere. Se transforma, se adapta, encuentra nuevas expresiones. El amor de su madre seguía vivo en la forma en que Eleyanena había cuidado de Amara. Y ahora ese amor había generado nueva vida. Había creado nuevos lazos que se habían extendido de formas que continuarían mucho después de que Elena ya no estuviera. El ternero de Amara, envalentonado por la juventud y la curiosidad, se tambaleó de nuevo hacia la valla. Esta vez metió toda la cabeza entre los barrotes, tratando de alcanzar a Scout. El viejo perro levantó la cabeza y lamió suavemente la frente del bebé, en un gesto de bienvenida y bendición. Y Delena comprendió que así era como funcionaba la curación, no con un solo momento dramático, sino con miles de pequeños gestos a lo largo del tiempo. Cada acto de bondad se sumaba al anterior. Cada conexión creaba espacio para nuevas conexiones. Cada acto de valentía inspiraba más valentía. Cuando cayó la noche y las estrellas comenzaron a aparecer,
brillantes e infinitas sobre el paisaje africano, Elena tomó una decisión. Escribiría la historia de Amara. Se la contaría a cualquiera que quisiera escucharla, no porque fuera extraordinaria, aunque lo era, sino porque era verdadera. Porque la gente necesitaba saber que el dolor no era el final de la historia, que se podía construir una familia a partir de pedazos rotos, que el amor verdadero, sobrevivía a todas las pérdidas y florecía en formas que nunca podríamos imaginar hasta que las viviéramos. La respiración de Scouts se había vuelto lenta y profunda, el sueño de un perro viejo que se había ganado su descanso. Amara estaba de pie en la distancia con su familia, la manada reunida para pasar la noche, sus enormes siluetas convirtiéndose en sombras contra el cielo oscurecido. Y Eleyanena, sentada en el suelo entre dos mundos, se sintió en paz por primera vez desde la muerte de su madre. El dolor seguía ahí, siempre estaría ahí, pero se había transformado en otra cosa. Algo que parecía un propósito, un significado, un amor que se negaba a estar limitado por las fronteras de las especies, el tiempo o incluso la muerte misma. Volvería en 2 semanas y 2 semanas después de eso. Y mientras su cuerpo se lo permitiera, formaría parte de la familia extendida de Amara, viendo crecer a ese pequeño elefante, quizás viéndolo tener sus propios elefantes algún día. La historia continuaría, propagándose a través de las generaciones. Un testimonio del día en que una mujer afligida y un perro paciente le enseñaron a una elefanta desconsolada que la vida, incluso después de una pérdida devastadora, podía seguir siendo increíblemente hermosa y digna de ser vivida. Y en algún lugar, a Elena le gustaba pensar que su madre y la madre de Amara estaban viendo cómo se desarrollaba todo esto, orgullosas de en qué se habían convertido sus hijas, agradecidas por el amor que las había salvado a ambas. Porque eso era lo que hacían las madres. Te amaban a través del dolor, te enseñaban a seguir adelante. Y cuando ya no podían estar allí físicamente, su amor persistía como una fuerza que daba forma a todo lo que te convertías. Las estrellas giraban sobre sus cabezas siguiendo sus antiguos patrones, y 3 especies dormían plácidamente bajo su luz, unidas por la fuerza más poderosa del universo. No era la supervivencia, ni el instinto, sino el amor. El tipo de amor que dice, veo tu dolor y me sentaré contigo hasta que estés listo para volver a levantarte. El tipo de amor que dice, no estás solo, incluso cuando te sientes más perdido. El tipo de amor que transforma la tragedia en triunfo, la pérdida en legado y los finales en nuevos comienzos que honran todo lo que vino antes. Esta era la historia de Amara. Esta era la historia de Elena. Esta era la historia de Scout. Pero más que nada, era una historia sobre lo que se vuelve posible cuando elegimos quedarnos, cuidar, amar, incluso cuando la pérdida nos ha enseñado cuánto puede doler amar. Era una historia que demostraba sin lugar a dudas que las familias no solo se forman por lazos de sangre o incluso por la especie, se forman por los momentos en los que decidimos estar ahí para los demás, por la paciencia que ofrecemos cuando la curación lleva tiempo, por la creencia de que mañana puede ser mejor que hoy, incluso cuando hoy nos ha roto el corazón. Y esa historia, como todas las mejores historias reales, no tenía un final real, solo una continuación, que se extendía a través del tiempo, tocando vidas de maneras grandes y pequeñas, recordando a cualquiera que necesitara escucharlo que el amor verdadero, nunca muere. Simplemente sigue creciendo, sigue cambiando de forma, sigue creando nuevas familias a partir de los pedazos de las antiguas, hasta que todo el mundo está conectado por hilos invisibles de compasión que nos unen a todos bajo las vastas estrellas africanas.